A lo que hay que grabar. Guarda que voy a poner play cuando termine. Si van a ver como la canción de hoy. Bueno. Muy bien, hermanos, buenas tardes. Espero que nos saludamos a todos. Así que una alegría estar de nuevo por acá. Sé que estuvieron con el pastor Javier bien atendido el domingo pasado. A él le tocaba hoy, a mí me tocaba el anterior, pero bueno, Sí, él siempre está dispuesto, eso es lo bueno. Yo le digo, amigo, predicás media hora antes y él está ahí, así que siempre listo, es un buen boy scout. Es un buen boy scout. Muy bien, vamos a orar, ¿sí, hermano? Sí. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por poder estar en este lugar, Señor. Gracias porque a pesar del frío, Señor, tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros poder estar juntos. Que así nos haya, Señor, el día que tú regreses, juntos, queriendo conocer más de ti, aprender más de ti y adorarte, Señor. Gracias por este tiempo, rogamos que tu palabra nos hable, Señor, a nuestro corazón, transforme nuestra vida, cambie nuestra realidad, Señor, y nos permita conocerte más. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Un texto bastante conocido, pero que no por conocido no podemos sacarle una enseñanza en esta tarde. Marcos 5, 21 al 43 vamos a estar leyendo. ¿Sí? Cuando todos lo tengan. ¿Están ahí? Sí. Bien, arrancamos entonces. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se congregó en torno a él, que estaba junto al mar. Un alto dirigente de la sinagoga llamado Jairo, al ver a Jesús, se acercó a él y se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Jesús fue con él, gran multitud le seguía, constriñéndole. Entre la gente estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias. Había sufrido mucho en manos de innumerables médicos. Se había gastado en ellos todo lo que tenía sin provecho alguno, incluso empeoraba. Como había oído hablar de Jesús, se abrió paso entre la multitud y se acercó a él por detrás para tocar su manto, porque se decía a sí misma: si logro tocar tan solo su manto, me sanaré. Inmediatamente la hemorragia cesó y sintió que había sanado de aquel mal que la azotaba. Al instante, Jesús se dio cuenta del poder curativo que había salido de él y volviéndose hacia la multitud preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién ha tocado tus vestidos? Él seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer se había dado cuenta de lo que había ocurrido y, temerosa y temblando, fue hacia Jesús, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de la enfermedad que te azotó. Mientras Jesús aún estaba hablando, llegaron algunas personas de la casa del alto dirigente de la sinagoga y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Pero Jesús, que oyó estas palabras, le dijo al alto dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Llegó a casa de Jairo y vio el alboroto, gente que lloraba y se lamentaba. Entró y les dijo: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús, después de echar a todos fuera, tomó al padre, a la madre y a quienes fueron con él, y entró donde estaba la niña, le tomó la mano y le dijo:
talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y echó a andar. Todos los presentes se asombraron. Jesús les ordenó que con firmeza que no lo hicieran saber a nadie y mandó que dieran de comer a la niña. Esta es una historia que todos nosotros conocemos, ¿no? Que serán dos sucesos al mismo momento, ¿no? Por lo que vemos del relato, Jesús viene de estar con mucha gente, está a la orilla del río. Ahí dice el texto donde leímos en el versículo 21, dice que Jesús había regresado en la barca a la otra orilla y una gran multitud se estaba agolpando en torno a él. Lo cierto es que aparece un hombre principal dentro de los judíos, y este hombre principal dentro de los judíos, con determinado estatus dentro del pueblo, porque era principal dentro de la sinagoga, viene a plantear un problema que tiene. Y lo hace con una actitud un tanto extraña para lo que era la de un principal dentro de los judíos. Se postra delante de Jesús, ¿no? Esto no era algo que hacía cualquier judío, y menos principal dentro de los judíos, ir a postrarse delante de Jesús. Pero este hombre va y se postra y le dice: mi hija está enferma, por favor vení y sanar. Y hay algo que vemos al final de este texto, y que este problema no era solo de su hija, sino que era un problema de la familia, porque dice acá, al finalizar el pasaje que leímos, el versículo 40, y se burlaban de él, pero Jesús, después de echar a todos fuera, Jesús se quedó para tratar específicamente con toda esta familia. Dice que Jesús tomó al padre, a la madre y a quienes fueron con él, que fueron estos 3 discípulos que él llamó, dice, los tomó a ellos y entró donde estaba la niña. Jesús no solo va a solucionar el problema de esta niña que está enferma, sino que Jesús va a abordar el problema de esta familia. Y de lo que quiero hablar en esta tarde es cuando Cristo entra en la crisis de una familia. Cuando Cristo entra en la crisis de una familia. Sabemos que toda familia suena con momentos de alegría, estabilidad, ¿no? Con momentos donde uno pueda tener bienestar. Esa es la realidad de toda familia. Nosotros queremos tener una familia donde podamos disfrutar de cada momento al máximo. Ese es el anhelo de cada uno de nosotros. La familia termina siendo el sostén de nuestra vida, ¿no? Cuando la familia se empieza a derrumbar o cuando la familia la empiezan a atacar los problemas, ahí es donde nosotros entramos en crisis, ¿no? Sin embargo, tarde o temprano, todos, sin excepción, vamos a pasar por crisis que llegan a nuestra familia. Crisis que son inesperadas, que no las estamos esperando preparados, crisis que alteran toda nuestra vida y nuestra realidad cotidiana, crisis que nos llevan a no tener descanso, que nos llevan a sentirnos cargados, que nos llevan a sentirnos a veces irritables, ¿no? A todos nos llegan como familia los momentos de crisis y son inevitables. Las enfermedades, las pérdidas, los conflictos o diferentes situaciones que llegan a la vida familiar hacen que nuestras fuerzas se vean superadas, ¿no? Y nos recuerdan que no tenemos el control de todo. Este hombre Jairo estaba acostumbrado a tener el control de las cosas. Era principal dentro de los judíos. Pero cuando llegó la crisis al seno familiar de la vida de este hombre, cuando la crisis tocó la salud de su hija, él entendió que no tenía el control de la situación y a lo único que podía acudir en medio de la crisis era Jesús. Y él tuvo que dejar de lado su estatus, él tuvo que dejar de lado lo que dirán los demás en la sinagoga, él tuvo que dejar de lado su concepción religiosa acerca de lo que pensaría o no acerca de Jesús y dijo, la única opción que yo tengo es postrarme
y pedir misericordia a Jesús. Y lo que hace este hombre, siendo que después de él le podía llegar a costar en la sinagoga el desprecio de todos los demás que iban a la sinagoga, es: aunque todos me vean, yo lo que necesito en este tiempo de crisis familiar es que Jesús esté delante mío y yo poder postrarme delante de él. Y eso es lo que todos nosotros necesitamos cuando la crisis azota nuestra vida familiar. Es rendirnos a los pies del Maestro. Saben que Marcos, en este texto, encontramos a una familia en una de las peores crisis. Y es la hija de este hombre, que está gravemente enfermo. Uno está enfermo, pero más o menos uno la pilotea, pero cuando se enferma el otro, uno dice: bueno, me gustaría estar yo enfermo, no ver al otro mal. Y cuando se enferma un hijo, es peor, ¿no? Porque uno dice: Señor, me encantaría que me lo hubiese tocado a mí y no a él. Y el proceso es un proceso a veces de ansiedad, porque uno dice: ¿y cuándo se va a curar? En esta semana pasamos por esta gripe o que no sé qué cosa fue que tuvimos, y me enfermé yo y se enfermó Paula, pero Paula pasó como 4 días con fiebre y no se le iba. Y no se le iba, y no se le iba, y no se le iba, y uno ya como diciendo: bueno, ¿y esto cuándo se le va a ir? Y consultamos un par de veces al médico, y uno como padre dice: bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? Uno evalúa en base a la evolución de uno y dice: bueno, a mí me llevó 3 días, ya van 4 ella, y bueno, ¿y cuánto más va a tener que pasar? ¿Estaremos precisando otra cosa aparte de lo que estamos haciendo? ¿No? Uno se preocupa como padre por la integridad de sus hijos y por la salud también de sus hijos. Y esto es lo que le pasaba a Jairo, ¿no? En medio de esa desesperación que tenía Jairo, aparece alguien, y es Jesús. Este relato nos enseña la diferencia que hay, que no la hace la ausencia de problemas, sino que la diferencia la hace la presencia de Cristo en medio de los problemas. Los problemas van a venir, van a estar. La diferencia no está en no tener problemas. La diferencia está en que Cristo esté en medio de nuestros problemas. Y ahí es donde está el secreto de una familia que realmente, en medio de la crisis, Cristo pasa a ser el sostén. Entonces quiero ver algunas cosas con ustedes que nos dicen, que nos van describiendo en el texto acerca de lo que pasa con la vida de esta familia. Lo primero que quiero ver del versículo 21 al 24 es que la crisis vemos que revela nuestra verdadera necesidad. Este hombre capaz que antes de la enfermedad de su hija nunca vio a Jesús como una necesidad. Siendo un hombre principal dentro de los judíos, conociendo todo lo que era la ley de Dios, ¿no? Nunca hubiese visto a Jesús como una necesidad hasta que la crisis reveló que la única necesidad que tenía este hombre era Jesús. Y esas son las cosas que a veces Dios hace, que uno dice: ¿y por qué Dios permite esto? Es que Dios permite cosas en nuestra vida para que nos demos cuenta que nuestra única necesidad es Jesús. Es correr a sus pies. Dice: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, ¿no? Y le dijo ahí a Jesús, un alto dirigente de la sinagoga, se le acercó y se postró a sus pies y le rogaba con insistencia diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea sanada y viva. Le rogaba con insistencia, dice. ¿No? Este hombre ya dejó de lado todos sus privilegios religiosos. No le importó en absoluto lo que pensaran los demás. Es lo que pensaban que Jesús podía solucionar su problema. Y le rogaba con insistencia. Dice, Marcos utiliza un verbo que es piptei, que
ese verbo quiere decir cayó a sus pies, indicando una actitud de absoluta humillación. Eso es lo que quiere decir el verbo que usa Marcos acá. Es la actitud de un hombre que está humillado totalmente cuando cae a sus pies. ¿No? No es simplemente algo que es externo, sino que es la humillación total de su ser delante de Jesús. ¿No? Cayó quebrantado delante de Jesús, humillado delante de Jesús. El hombre que normalmente era honrado por otros, ahora estaba postrado delante de Jesús. Probablemente este hombre era reconocido por los demás, pero ahora todos lo estaban viendo humillado delante de Jesús. Podemos ver que tenemos una enseñanza acá, y es que la aflicción derriba las falsas seguridades humanas. Quizás la seguridad de este hombre Jairo estaba en su posición. Sin embargo, cuando viene la aflicción, es la aflicción de arriba esas seguridades que a veces nosotros humanamente tenemos, ¿no? Esas fortalezas que nosotros tenemos, que son humanas, que son carnales, terminan derribadas frente a la aflicción y nos hacen postrarnos humillados delante de Dios. Ni la religión, ni el prestigio, ni la influencia podían salvar a su hija. Un hombre que tenía todo, pero ni su influencia, ni su religiosidad, ni su reconocimiento y prestigio podían salvar a su hija. Las crisis familiares suelen exponer aquello en lo que realmente confiamos, ¿no? Este hombre no le quedó otra, porque no había otra solución que confiar en Jesús. Muchas veces Dios utiliza las dificultades para llevarnos al lugar correcto, y el lugar correcto en las dificultades son los pies de Jesús. Ese es el lugar correcto para correr en medio de las dificultades, ¿no? Cantamos un coro que dice: junto a tus pies yo quiero posar, ¿no? Ese es el lugar donde debemos de correr, ¿no? Ese es el lugar correcto donde debemos de ir en medio de las aflicciones. Pero del versículo 25 al 34 hay otra cosa que quiero ver, y del 25 al 34, la demora de Cristo no significa ausencia de Cristo. La demora de Jesús no significa la ausencia de Jesús. ¿Qué pasa en el relato? Mientras este hombre le pide a Jesús que vaya a su casa porque su hija está gravemente enferma, entre medio de una multitud que agolpaba a Jesús y que lo tocaba de todas maneras, una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, algo que de acuerdo a la ley le impedía hacer un montón de cosas, porque la mujer era impura cuando tenía este tipo de flujo de sangre. Ella no podía participar de un montón de cosas porque la ley se lo impedía, y había gastado todo lo que tenía en tratar de curarse y no había podido. Toca el manto de Jesús, porque la mujer dice: si yo tan solo pudiera tocar el borde de su manto, quedaría sana. Toca el borde de su manto, y en medio de un apretujón y otro que Jesús tenía, Jesús decía: alto, alguien me tocó. Y los discípulos dicen: pero Señor, mirá lo que es esto de gente, nosotros estamos haciendo medio de patobica acá, tratando de que la gente no te apretuje, te tocan de todos lados, y vos decís que alguien te tocó. Sí, alguien me tocó porque de mí salió poder. Y cuando Jesús empieza a preguntar quién me tocó, esta mujer temerosa dice: Señor, fui yo. 12 años padeciendo tremendamente una enfermedad que no tuvo cura por ninguno de los médicos que la vieron, y le llevó a estar en una condición
de suma humildad porque gastó todo lo que tenía. En el momento que esta mujer le empezó su enfermedad, nació la hija de Jairo, porque la hija de Jairo tenía 12 años. ¿Cómo se encuentran, no, los destinos en el Señor? La mujer empezó a sufrir en el momento que Jairo celebraba que su hija nacía. Pero el destino quiso que 12 años después, esta mujer y la hija de Jairo se encontraran con Jesús. Y mientras tanto el tiempo pasaba y la rogativa de Jairo se extendía. Señor, por favor, anda a mi casa, mi hija está muriendo. La demora de Cristo no significa ausencia de Cristo. Desde la perspectiva humana parece una interrupción. Señor, es urgente esto. Señor, esto es realmente urgente. Necesitamos que vayas ya. Este pasaje me hace acordar a cuando Lázaro está enfermo gravemente. ¿Recuerdan el texto? Y hay algo interesante en ese texto. Jesús, cuando se entera, les dice a los discípulos: vamos a demorarnos un poco más. Pero tenés que venir rápido, Señor. Lázaro, el que amas, está gravemente enfermo. Sí, pero no ahora. Vamos a demorarnos un poco más. Cuando Jesús llega ¿cuántos días tarde? 4 días. ¿Saben que Jesús no llega 4 días tarde porque sí? Si nosotros tuviéramos el significado del número 3 en la Biblia, por ejemplo, y por qué la resurrección es al tercer día, y por qué lo de Jonás, y por qué también cosas que aparecen en el Antiguo Testamento acerca de Abraham, ¿no? Hay un montón de cosas. Para el judío el tercer día era el día de la victoria. El día en que Dios traería la victoria. Ya haber pasado el tercer día era que ya no había solución al problema. Jesús llega al 4.º día con un mensaje que viene a revolucionar lo que el judío creía y era: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero hiede, sí, cree solamente. Y saben que este cree solamente que le dice Jesús a Marta y a María es el mismo que le dice a este hombre Jairo: solamente cree, no dejes de creer. Cristo entonces acá, desde la perspectiva humana, parece que se está generando una interrupción para que la hija de Jairo pudiera ser sanada. Cada minuto perdido acerca más a la niña a la muerte. Estamos cada vez más cerca de un sepelio que de una sanación. Cada vez llegamos más tarde. Sin embargo, Jesús, ¿qué hace? Se detiene a atender a esta mujer. Pareciera como que la situación no es tan urgente como parece, pero la realidad es que la situación sí es urgente y la hija de Jairo sigue esperando porque Jesús llegue a poder sanarla. Y Jairo ve toda la situación y en el corazón de Jairo probablemente estaba: Señor, no te demores más, mi hija se muere. En el corazón de esta familia estaba el deseo de que Jesús llegara lo más pronto posible. Jairo debe observar cómo Jesús dedica tiempo a otra persona mientras su hija se está muriendo. Y uno dice: Señor, ya está, ya te tocó, ya la sanaste, ya está todo normal, esta mujer está sanada, pero mi hija sigue esperando por vos. Mi hija sigue esperando por vos. El silencio o la aparente demora de Dios no significa que Dios sea indiferente a mi
situación. Esta familia estaba necesitando de Jesús de forma urgente, pero que Dios se demorara no significa que Jesús estuviese siendo indiferente con lo que esta familia estaba viviendo. Jesús nunca perdió el control de la situación. La demora formaba parte de su propósito. La demora o la aparente demora formaba parte del propósito de Dios para Jairo y su familia. Muchas familias experimentan momentos donde Dios parece tardar. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo, como soy terrícola, a mí me ha pasado, ¿no? Donde uno clama a Dios, donde uno pide a Dios, donde uno le pide a Dios por favor, donde uno se postra delante de Dios, pero parece la respuesta no llegar, y donde uno ve que alrededor empiezan a suceder milagros que Jesús está haciendo, milagros que Dios está haciendo, pero parece que el milagro es para los demás, pero el milagro no es para mí. Entonces, muchas veces como familia experimentamos momentos donde Dios parece tardar. Pero las respuestas nos llegan cuando las esperamos. Sin embargo, el Señor sigue obrando, incluso cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Dios sigue obrando, incluso cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Lo otro que quiero ver en el texto que está del versículo 35 y 36, ahí el versículo 35 y 36, dice: mientras Jesús aún estaba hablando, llegaron algunas personas de la casa del alto dirigente de la sinagoga y dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando aún al maestro? Pero Jesús, que oyó estas palabras, le dijo al alto dirigente de la sinagoga: no temas, cree solamente. La fe es llamada a perseverar cuando las circunstancias empeoran. Uno dice: bueno, Señor, vengo tratando de esforzarme por confiar en que vos tenés al control esta situación y de que la familia está en tus manos, de que mi familia está en tus manos. Pero te llega una noticia como para derrumbar todas tus expectativas, toda la fe que tenías puesta en Jesús, y la noticia es: ha muerto tu hija. No molestes más al maestro. Y ahí es donde tu fe, esa que tenías depositada en Jesús, esa fe que te sostenía aún viendo que Jesús se demoraba, puede llegar a diluirse y acabarse. Pero Jesús, en medio de esta situación, lo que hace es decirle a este hombre: no temas, cree solamente. ¿Saben qué? En griego le dice: continúa creyendo. Eso es lo que le dice Jesús a este hombre. Sigue creyendo. Y es difícil seguir creyendo cuando la noticia que recibiste es: parece que no hay esperanza. La muerte hizo su obra. Tu hija acaba de morir. La enfermedad permitía para este hombre Jairo esperanza, pero la muerte aparentemente quita toda esperanza de poder seguir confiando en Jesús. La muerte parecía cerrar todo de forma definitiva. Ya no hay más esperanza. Sin embargo, viendo la situación, Jesús le dice a este hombre Jairo: no temas, continúa creyendo. Era un desafío para este hombre. Convengamos que Jesús no estaba hablando con una persona común y corriente del siglo I que caminaba por las calles. Estaba hablando con alguien que conocía profundamente lo que era la palabra de Dios, que conocía perfectamente
acerca de Dios y le desafía a Jesús, seguí creyendo. No se trata de producir fe, sino de preservar la fe que en un momento había comenzado en el corazón de este hombre Jairo. Continúa adelante con esa fe que te trajo a postrarte delante de mis pies. Eso es lo que le dijo Jesús a Jairo. La fe no ignora la realidad, confía en Cristo por encima de la realidad. Y a esto fue desafiado Jairo y toda su familia. En medio de la peor noticia que podían llegar a escuchar, Jesús le dice, seguí confiando en mí, así como confiaste en mí cuando llegaste y tu hija estaba enferma, seguí confiando en mí, aunque la noticia sea la peor de todas las noticias. Seguí confiando en mí. Las familias creyentes también reciben noticias dolorosas. Todos recibimos noticias dolorosas. Pero cuando recibimos noticias dolorosas tenemos que seguir confiando en que el Señor sigue estando ahí. No temas, sigue creyendo. La pregunta no es si habrá pruebas, sino dónde descansa nuestra confianza cuando llegan las pruebas. ¿Dónde está puesta mi confianza cuando llegan las pruebas? Y lo otro que quiero ver, que está en los últimos versículos del 37 al 43, es que Cristo tiene autoridad absoluta sobre la muerte. Porque del 37 al 43 dice, Jesús no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y su hermano Juan. Llegó a casa de Jairo y vio el alboroto, gente que lloraba y se lamentaba. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús, después de echar afuera a todos, tomó a la familia, porque eran todos los que estaban sufriendo, tomó al padre, a la madre y a quienes fueron con él, y entró donde estaba la niña. Le tomó de la mano y le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y echó a andar. Todos los presentes se asombraron. Jesús les ordenó con firmeza que no le hicieran saber a nadie y mandó que dieran de comer a la niña. Al llegar a la casa, Jesús encuentra un panorama bastante desolador y tétrico. Gente llorando y lamentando por todos lados. Ya había empezado el duelo. No había ningún tipo de esperanza. Una familia totalmente destruida. La esposa de Jairo destruida. Todo el entorno de esta familia destruido. Jairo quizá acompañando a Jesús, pero también destruido por la noticia, pero desafiado por el Señor cuando le dijo, sigue creyendo. Y Jesús está yendo con él hacia su casa. Pero él sabe que la realidad de su casa es que su hija está muerta. Yo no sé qué pensaría Jairo de camino a su casa, pero Jairo de seguro, si fuera yo Jairo, pensaría, Señor, tendría que haber sido un rato antes. Pero también resonaría en mi cabeza las palabras de Jesús, seguí confiando. ¿Cuán largo se hace el camino a casa cuando sé que la noticia es adversa, pero el desafío que Jesús me hace es a seguir creyendo en Él? Y este hombre vuelve a su casa y encuentra una realidad que es bastante cruda. No está negando la realidad física de la muerte. Jesús la está describiendo de la perspectiva de su autoridad. Para Cristo, despertar a esa niña será tan sencillo como despertar a algo dormido. Jesús le dice, no está muerta, duerme. En realidad había muerto.
Lo que pasa es que Jesús iba a levantarla, ¿no? A resucitarla. Vieron que ahí le dice en arameo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, ¿no? Vemos una enseñanza importante en esta parte del texto, que es que Jesús posee el poder que pertenece únicamente a Dios, y es el de dar vida a los muertos. Jesús tiene el poder de dar vida donde no la hay. Y eso es tremendo, ¿no? Dios puede dar vida a una familia que está destruida. Dios puede dar vida a una familia que está sufriendo. Ese es Jesús. Quizá hay algunas familias que estén atravesando en nuestro entorno, podemos ser nosotros o familias que conocemos, realidades complicadas, ¿no? Enfermedades, conflictos, pruebas, incertidumbres, diferentes situaciones que parecen no tener solución. ¿Qué consejo le vamos a dar? ¿Qué consejo vamos a tomar para nuestra vida? Lo que tenemos que hacer es correr a los pies de Jesús, humillarnos delante de Él, con una fe que confía en que solo Jesús puede dar solución a lo que estamos atravesando. El mensaje de este pasaje es que ninguna crisis está fuera del alcance del Señor. No hay crisis por la que pasemos en la que el Señor no la conozca y que el Señor no pueda solucionar. Entonces Él sigue acercándose a hogares quebrantados, sigue diciéndole a aquellos hogares que están pasando por situaciones difíciles, no temas, solamente sigue creyendo. No temas, solamente sigue creyendo. Lo que espera Jesús de nosotros es que le permitamos ser parte de nuestras crisis, y de las crisis más difíciles de sobrellevar en la vida, que son las crisis que atacan a nuestra familia. Son esas situaciones donde nos vemos totalmente vulnerables, frágiles, donde entendemos que todo lo que somos lo tenemos que dejar de lado. Lo que tenemos que tener es un corazón deseoso de ir a sus pies, quebrantados, con una fe que cree y que a pesar de lo que pueda llegar a pasar, sigue creyendo, sabiendo de que Jesús va a estar en medio de las crisis y va a dar la salida. Entonces este texto nos ayuda a reflexionar en que Jesús lo que espera de nosotros es que sigamos creyendo en Él en medio de las diferentes situaciones por las que nuestra familia pueda llegar a atravesar. Entonces confiemos en el Señor en medio de los tiempos difíciles, porque el Señor nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento indicado. Así que el Señor nos bendiga, que esta palabra nos pueda ayudar a confiar y a fortalecer nuestra vida familiar, sabiendo que el Señor está en control de cada situación. Vamos a orar, Javier, ¿tenés? Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias Señor por poder ver, Señor, esto de que tú siempre llegas a tiempo, Señor, guíanos a depender de ti en todo, gracias Señor por cómo podemos maravillarnos en cómo después de pasados esos 12 años, Señor, se da este encuentro de las dos, Señor, y cómo también ese encuentro con Jesús de las dos, Señor, y cómo tú tenías preparado una cosa para cada situación, Señor. Guíanos a no ser de la multitud que dice que no vayan al Maestro, Señor, sino de que realmente podamos ser de los que reciben, creen, esperan, tienen paciencia, Señor, y realmente ven que en tus manos está lo mejor. Guíanos a depender de ti en todo.
En el nombre de Jesús. Amén.